Un feliz y bendecido sábado para todos. Que las bendiciones del Señor sean con ustedes. Hoy, precisamente, reflexionaremos un poquito acerca del día designado por Dios para la oración y para nuestro reposo espiritual. Pidamos la bendición del Señor. Bondadoso Dios, que habitas en el tercer cielo y que desde ahí gobiernas el universo, alabamos y bendecimos tu nombre. Agradecemos por habernos dado un día especial, que podemos disfrutar de tu compañía durante cada minuto de ese día. Hoy imploramos que tu Espíritu nos dirija, tu Espíritu nos enseñe y tu Espíritu nos conceda la gracia para poder vivir conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El día sábado fue establecido con propósitos múltiples. Ahora voy a leer 3 pasajes que hablan del día del Señor y vamos a reflexionar un poquito cuál es la razón por la que Dios nos dijo que deberíamos de guardar el sábado. El primer verso que leo es Éxodo 20, del 8 al 11. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es decir, estamos hablando acá de algo que Dios escribió en piedra con su propio dedo, ¿no? Esto es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de la ley de Dios sin modificación, ¿no? La ley tal como Dios la escribió. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, este pasaje, el cuarto mandamiento de la ley de Dios que nos ordena descansar el séptimo día de la semana, el sábado, dice que debemos descansarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Porque somos sus criaturas. Para que jamás olvidemos eso. Luego leemos en Deuteronomio el capítulo 5 y el verso 15. De nuevo, en Deuteronomio, en el capítulo 5, se repite la ley de Dios. Y dice, refiriéndose al cuarto mandamiento: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En otras palabras, en Deuteronomio nos dice de que el sábado debe recordarnos que Dios nos ha librado de la esclavitud. Entonces, uno es que Dios nos creó. 2 es que Él no solo nos creó, sino que también nos redimió. Nos libró de la esclavitud del pecado. Y en Ezequiel, el capítulo 20 y el verso 12, encontramos: y les di también mis sábados, mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, el sábado es señal de que
el Dios que nos creó, el Dios que nos redimió, ese Dios nos está santificando. Entonces, el sábado es un recordativo y una señal. No lo olviden. El sábado es un recordativo y una señal. Es un recordativo de que Dios es nuestro Padre y que Él nos creó, que somos sus criaturas. Es un recordativo de que Dios nos libró de la esclavitud del pecado, es decir, nos redimió. Y es la señal de Dios que Él nos tiene en proceso de santificación. Ahora, pero ocurre que con el correr del tiempo, las personas que habían tenido el privilegio de conocer esto, lo fueron descuidando y lo fueron viendo el sábado como cualquier otro día y le restaron la importancia que Dios le había asignado a este día, que era un día en el que completamente debía estar su atención centrada en su Creador, en su Redentor, en su Santificador. Y leemos en Ezequiel el capítulo 20 y el verso 13. Dice así: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Ahora no logramos, o sea, la mayoría no logramos entender cuánta estima tiene Dios por su día santo. Tanta que nos dice por medio del profeta Ezequiel que cuando Israel se rebeló, cuando Israel dice que profanó el sábado, profanó los días de reposo, dice. Eso dice que le causó ¿qué? Le causó ira. Y tenía la disposición de ¿qué? De exterminarlos. Y claro, en el verso 16 del mismo capítulo 20 de Ezequiel, también agrega: porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, es decir, mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. O sea, Dios está diciendo, profanar el sábado es lo mismo que tener ídolos. Ahora, ¿y por qué? Porque idolatría es dedicarle nuestra prioridad a cualquier otra cosa o persona que no sea quien debe tener nuestra prioridad, que es Dios. Y entonces, claro, en el día de reposo, especialmente Dios, quien debe tener la prioridad en nuestra vida, lo estableció para que estemos con Él. Cuando nosotros decidimos no estar con Él en ese día, entonces estamos dedicándole ese día que debería ser para Dios, se lo estamos dedicando a otra cosa o a otra persona. Y esa otra cosa u otra persona, entonces es ¿qué? Ídolo, su ídolo. Porque está ocupando el lugar que Dios debería tener. Eso es el verso 16 del capítulo 20. Y en el verso 21 del capítulo 20, siempre del libro de Ezequiel, leemos: mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá.
profanaron mis días de reposo, profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. De nuevo. Y en Ezequiel, en el verso, siempre en el capítulo 20 y en el verso 24, agrega: porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres que se les fueron los ojos. Y en el verso 38 dice: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 13 y en los versos 17 y 18, está escrito: y reprendí a los señores de Judá, y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. ¿Y qué era esto que dice Nehemías que lo que había venido por causa de la profanación del sábado y la desobediencia? Recuerde que Israel y Judá habían sido llevados a la cautividad. Israel fue llevado cautivo por los asirios, y Judá fue llevado cautivo por Babilonia, y también luego estuvo bajo el dominio de los medos y los persas. Y dice el profeta que una de las causas del por qué Dios permitió que fueran llevados cautivos fue precisamente porque habían profanado el día de reposo que él había establecido. O sea, y dice en Nehemías 13-17, mala cosa es esta que vosotros hacéis. Nosotros necesitamos recuperar la conciencia de lo que significa la observancia del sábado o la profanación del sábado. ¿Sí? Porque pareciera que no tenemos claro que profanar el sábado es algo grave. Es tan grave, es tan serio, que esa fue una de las causas por las cuales prácticamente fue arrasado. El templo mismo fue destruido en Jerusalén. Y todas sus cosas fueron llevados como esclavos. Un montón de gente murió. Y se vieron sometidos. Y una de las causas fue precisamente esa, ¿no? Y ahora, ¿cuántas veces dijo eso el Señor en el capítulo 20 de Ezequiel? ¿No? Te lo repite. Y claro, cuando Dios repite una cosa en la Sagrada Escritura es porque quiere llamarnos la atención, es porque nosotros no le hemos dado la atención necesaria, es para que lo entendamos. Hermanos y amigos, estos pasajes nos enseñan la gravedad de la profanación del día santo del Señor, el sábado, el séptimo día. La violación del cuarto mandamiento de la ley de Dios fue uno de esos motivos por los cuales fueron arrancados de su territorio y fueron llevados como esclavos a la cautividad babilónica y de los medos y los persas. Y por si alguno estuviese pensando, sí, pero eso era para Israel, no es para nosotros, era para los judíos. Porque con frecuencia escuchamos decir esto, ¿no? Pues bien, las personas que dicen esto, yo creo que la mayoría lo dice
solo porque lo ha oído de otros, no porque ha estudiado la Biblia. Si hubiera estudiado la Biblia, no diría eso, porque sabría que no es así. Pero tristemente, la costumbre de muchos es simplemente repetir lo que otros han dicho, sin corroborar si eso está de acuerdo con la Biblia o no. Es entonces muy común oír a gente que dice, no, el sábado era para los judíos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Veamos un poco. En Génesis, el capítulo 2, en los versos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Aquí está hablando de la creación. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo bendijo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿cuándo fue establecido el sábado? Como día de reposo, como día santificado y como día bendecido. Fue instituido inmediatamente después de que termina la creación. Ahora le pregunto, ¿y los judíos a dónde estaban? No estaban ahí. No había ningún judío. Ahí estaban ¿quiénes? Adán y Eva. Y Adán y Eva no eran judíos. Para su información, los judíos iban a aparecer miles de años después. Entonces, claro, el sábado fue dado a Adán y Eva. Y usted lo sabrá, tanto usted como yo somos descendientes de Adán y Eva. Todos venimos de ahí. Es decir, el sábado no fue entregado a los judíos. El sábado fue entregado a Adán y Eva como representantes de la humanidad. Y en Marcos, en el capítulo 2, los versos 27 y 28, nuestro Señor Jesucristo confirma esta aseveración. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, el día de reposo fue hecho por causa del ser humano. Entonces, si usted pertenece a la raza humana, el día de reposo, el séptimo día, el sábado, fue hecho para usted. Aquí no dice que el día de reposo fue hecho por causa del judío. En ningún lado dice eso. Que dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros los seres humanos necesitamos ese reposo. Eso es parte de la vida. Todos necesitamos recordar que Dios es nuestro creador, que Dios es nuestro redentor y que Dios es nuestro santificador. Entonces, claro, y por eso Jesús termina en el verso 28 de Marcos 2 y diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día del Señor es el sábado, es el séptimo día, es el día de reposo bíblico. Cualquier otro día de reposo no es bíblico. Es invento de los seres humanos. Es tradición. Y Jesús dijo de que en vano le honran dejando el mandamiento y guardando la tradición. Así es de que, si usted estaba pensando de que el sábado era para los judíos, ahora ya usted tiene claro que no. Que el sábado es para los seres humanos, creados por Dios. Entonces, y ni usted ni yo escapamos a eso.
Así que el sábado es para nosotros. Ahora, y usted podrá decir, bueno, Israel que fue llevado a la cautividad por profanar el sábado. Sí, es cierto. Pero no debe olvidar lo que dice 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿a quiénes ha alcanzado los fines de los siglos? ¿Quiénes están viviendo los últimos días aquí? Bueno, si el último día es el día de hoy. Y nosotros somos los que estamos vivos ahora. Entonces, el Espíritu Santo inspiró al apóstol para que nos dijera que esas cosas que le pasaron a Israel, que tuvieron que sufrir esas consecuencias por profanar el sábado y las demás cosas que Dios había dicho, dice que quedaron escritas para que nos sirvan como ejemplo. Entonces, ahora, ¿y por qué Dios nos quiere dar ese ejemplo? Nos quiere dar ese ejemplo para que nosotros no caigamos en el mismo error, para que nosotros aprendamos la lección que aquellos no aprendieron o les tocó aprender de manera dura. Entonces Dios quiere evitarnos ese trauma, y Él nos ha dejado el ejemplo. El sábado, el séptimo día, el verdadero día de reposo, es la señal de que Dios nos santifica, que Él nos está santificando. Y, por si no lo sabe, el sábado, que es la señal de Dios, es lo contrario de la marca de la bestia. Es lo contrario. Y según las profecías que encontramos en los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis, el sábado se va a convertir en la línea, en el cerco que hace división entre los que siguen a Dios y los que no lo siguen. El sábado va a ser la señal, la identificación de los que permanecen de parte de Dios. Y los que guarden cualquier otro día, especialmente día falso, el primer día de la semana, que es un día falso de adoración, entonces esos no estarán de parte de Dios. O sea, menciono esto para que entendamos la seriedad del sábado y la importancia que tiene el sábado. O sea, no es cualquier cosa. Algunos piensan que da igual guardar cualquier día, que no importa. No, señor, no da igual. Porque Dios no dijo, acuérdate de guardar cualquier día de la semana. No dijo así. Dios dijo, acuérdate del día de reposo. O sea, habló de un día específico. Y Él especificó que ese día era el séptimo día. Entonces, ese es el único día que ha sido reposado por Dios, que ha sido santificado, es decir, ha sido puesto aparte y ha sido bendecido. Los otros días no. Entonces Dios no dijo, acuérdense de guardar un día, cualquiera que les dé la gana. No dijo así. Es el día que Dios estableció. Porque ese día representa, es la señal de cuál autoridad es la autoridad suprema para nosotros. Si yo guardo el séptimo día, que es el que Dios estableció, yo estoy diciendo con mi observancia del sábado
mi autoridad suprema es el Creador, es el Redentor, es el Rey del universo. Ahora, si yo guardo un día que ha sido establecido por los hombres, entonces lo que yo estoy diciendo es, a mí la autoridad de Dios no me importa, me someto a la autoridad de los hombres. Y eso es lo que está detrás de todo esto. Muy bien. Entonces decía que el sábado, el día de reposo, ¿qué día de reposo guardamos? Eso va a dividir a la humanidad en dos grandes bandos. Los que están de parte de Dios y los que no están de parte de Dios. Y ahora nos estamos preparando para ese gran enfrentamiento. No debemos olvidar que estamos en medio de un conflicto, es un conflicto entre el bien y el mal, y que vamos corriendo aceleradamente hacia los capítulos finales de este conflicto, y que cada día que pasa nos acercamos más al desenlace que vamos a tener en la batalla del Armagedón. Entonces, ahora nos estamos preparando para todo esto que tenemos en el futuro próximo, diría yo, porque todo lo que está ocurriendo nos dice que no está lejos, eso va a ocurrir pronto. Entonces nos estamos preparando para ese gran enfrentamiento. Claro, el Armagedón tiene que ver con esto. Y debemos asegurar que nosotros estamos listos. Por eso es importante poner atención a la amonestación hecha por Dios al profeta Jeremías. Dice Jeremías en el capítulo 12 y en el verso 5. Dios le dice a Jeremías. Jeremías estaba un poco desanimado y había cosas que él no entendía. Y entonces Dios le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en las selvas del Jordán? Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros ahora. Miren, si hoy nadie lo presiona, si hoy nadie le bloquea sus cuentas bancarias, si nadie le ofrece la cárcel o lo mete en la cárcel, o si nadie lo condena a muerte, hoy que eso no pasa, usted no guarda el sábado, o lo guarda mal, ¿y qué va a pasar cuando le toque enfrentar la gran crisis? Esa crisis que se describe en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Qué va a pasar? Si hoy que tenemos relativa paz, relativa libertad también, si hoy no guardamos el sábado, o no lo guardamos bien, ¿qué esperanza tenemos de que eso ocurra cuando tengamos la presión, cuando tengamos la amenaza, cuando tengamos la cárcel, cuando tengamos todo eso? ¿Qué vamos a hacer? Recuerde, ahora estamos desarrollando el músculo el músculo espiritual, que nos va a hacer salir adelante en medio del tiempo de angustia, en medio de la tribulación, en medio de la crisis final. Entonces, necesitamos revisar, hacer un examen de conciencia y ser honestos. ¿Estamos guardando el sábado? Es la primera gran pregunta. ¿Lo estamos dando el valor que tiene como día sagrado, como día santo que es? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo estamos guardando el sábado? ¿Cuál es la calidad de nuestra observancia del sábado? Examinemos de nuevo el mandamiento.
en Éxodo 20. Éxodo 20, 8 al 11. Fíjense que lo primero que dice es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y me llama la atención porque ya Dios todo lo sabe, ¿no? Dios sabía que este mandamiento iba a ser el mandamiento olvidado, el mandamiento despreciado. Y por eso le puso la palabra acuérdate. Acuérdate. Es decir, no lo olvides. Y el mandamiento nos dice tres cosas. Nos dice, uno, que nos acordemos. Dos, nos dice que hay que trabajar 6 días. A veces pensamos solamente en que hay que descansar, no, pero el mandamiento dice que hay que trabajar 6 días. Así que, y además dice que hay que reposar, ¿no? Hay que santificarlo, es lo que dice, hay que santificarlo. Es decir, reposar lo que significa es dejar de hacer lo que uno está haciendo. ¿Para qué? Para poner aparte el día, para santificarlo. Entonces veamos un poquito esto. Acuérdate. La observancia del sábado requiere que durante los otros 6 días que nosotros trabajamos, tengamos el sábado en nuestra mente. Que estemos pensando en esto. ¿Cómo es eso? Es así. Mire, toda nuestra obediencia a los mandamientos de Dios tiene como fundamento el gran amor que le tenemos. Sin amor, la obediencia es legalismo. El amor es el que echa fuera el legalismo y entonces hace legítima la obediencia al Señor. Entonces, suponga, no sé si usted está soltero todavía o si es una persona casada, pero si es una persona casada, usted recordará cuando teníamos una cita con nuestra novia o novio, las señoras, y la teníamos un día determinado, un día específico, y estamos tan enamorados que estábamos esperando que ese día llegara. Y estábamos haciendo cuentas, cuánto faltaba para que ese día que nos íbamos a encontrar con nuestra persona amada llegara. Especialmente cuando no se vive en la misma ciudad o cuando por diversas razones no se pueden ver todos los días, como hacen algunos. Entonces, claro, cuando se ama a una persona, se está pendiente del momento en que se va a encontrar con ella. Y eso es lo que debe ocurrir con Dios. Porque el sábado es precisamente un día en que Dios estableció una cita para reunirse con nosotros, para que nosotros nos juntáramos con Él. Y por supuesto, si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces los 6 días de trabajo vamos a estar acordándonos de que el 7º día vamos a encontrarnos con la persona que más amamos en el universo. Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Santificador. Por eso el mandamiento comienza así: acuérdate. O sea, no es que a última hora, el viernes, mañana es sábado, que el sábado lo agarra por sorpresa. Hermano, eso no debe ser así. Mire, si nos acordamos nosotros, los otros 6 días nos acordamos del sábado como día del Señor, como día de reposo, vamos a estar atentos ¿a qué? A comprar los alimentos para tenerlos listos, a arreglar la ropa que vamos a llevar, a preparar lo que tenemos que preparar. A veces, si usted es
maestro en la escuela sabática no está a la última hora preparando la lección, no. Como usted se acuerda que el sábado va a encontrarse con el Señor y va a encontrarse con los hermanos, entonces usted está preparándose. De tal manera que cuando llega el día último, entonces usted ya tiene todo preparado. Porque el sábado, hermanos, no es un día para apresuramientos de última hora, ¿no? Porque los apresuramientos generan estrés. Y la voluntad de Dios no es que tengamos estrés el sábado, sino que tengamos reposo, que tengamos paz. Y como ya lo vamos a ver, que es que tengamos deleite, ¿no? Que sea una delicia para nosotros. Cuando hay estrés no hay delicia. Por eso el Señor dijo, acuérdate, acuérdate. Sí. La ropa, la comida, la limpieza, el orden en el hogar, estarán a tiempo si nosotros nos acordamos. Entonces, la observancia del sábado no tiene que ver entonces solamente con las 24 horas de ese día, tiene que ver, y el mandamiento dice, acuérdate. Entonces, claro, eso no es ya en el sábado, eso es los otros días que no son sábado. Muy bien. Entonces, repito, el sábado no es un día para apresuramientos, el sábado no es un día para estresarse, es un día para tener paz, para disfrutarlo en la compañía del Señor, en la compañía de los hermanos. Y el Señor dijo, acuérdate del día de reposo, del día sábado, para santificarlo. Y me temo que muchos no entienden lo que es mantener santo o sagrado el sábado. Santo significa puesto aparte. Eso es también declararlo sagrado, ¿no? El sagrado es dedicado a Dios. Entonces muchos pareciera que no entienden esto. Y piensan que santificar el sábado, guardar el sábado, es ir un rato a la iglesia y luego hacer cualquier cosa. Hermano, eso no es guardar el sábado. Santificarlo es ponerlo aparte. Santificarlo es hacer diferencia. Santificarlo es no seguir haciendo lo mismo que hacemos los otros días de la semana. Esto es lo que Dios hizo. Él es nuestro ejemplo. El primer día creó, el segundo día creó, el tercer día creó, el cuarto día creó, el quinto día creó, el sexto día creó. Pero el séptimo paró, cesó. Ya no siguió creando. Reposó. Entonces, eso es santificar. Es dejar de hacer lo que se ha estado haciendo durante los otros días. Entonces, si nosotros persistimos en seguir haciendo lo mismo que los otros 6 días, simple y sencillamente no estamos santificando el sábado. No lo estamos poniendo aparte. Y es muy iluminador el pasaje que encontramos en Isaías en el capítulo 58 y en los versos 13 y 14. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Note, Dios lo llama mi día santo, ese es el día del Señor. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Qué hermoso! Note que el profeta dice,
que cuando nosotros tomamos la decisión de guardar el sábado tal como es, entonces el sábado dice que se va a convertir en una delicia para nosotros. Y además de eso, dice que Dios nos hará subir sobre las alturas de la tierra. Entonces, el pasaje comienza diciendo, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. La nueva versión internacional dice, si dejas de profanar el sábado. Me encanta esa traducción en ese verso, ¿no? En ese verso me encanta la traducción porque es muy clarita, ¿no? Dice, si dejas de profanar el sábado. La versión Dios habla hoy dice, respeta el sábado. La Biblia de Jerusalén dice, si apartas del día sábado tu pie. Y en la nueva Reina Valera del 90 dice, si retiras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Hermanos y amigos, miren, el sábado no es para hacer nuestro capricho, es para hacer nuestra voluntad. Es para hacer la voluntad de Dios. Es la voluntad del Señor. El sábado es una prueba de fe, es una prueba de fidelidad. Es una prueba de cuál es la autoridad suprema para nosotros, ¿no? Y entonces dice, y lo llamaré delicia. No haciendo nuestra voluntad. El sábado es el día del Señor. Él dijo, en mi día santo. No es nuestro. Es del Señor. Y por lo tanto debemos usarlo para Él. Para ocuparnos de sus asuntos, no de los nuestros. La veneración del sábado incluye también no hablar nuestras propias palabras. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Y qué es esto de no hablar nuestras propias palabras? Esto es que nosotros debemos de cuidar nuestros motivos de conversación. Porque nuestros motivos de conversación lo que indican es qué es lo que está ocupando nuestra mente. Qué es lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice claro que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en el día del Señor, en el día sábado, yo estoy hablando del campeonato de fútbol, o estoy hablando de la película, o estoy hablando del trabajo, o estoy hablando de todo este otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, entonces estoy profanando el sábado. ¿Sí? Es triste, porque a veces, por ejemplo, recuerdo el caso de unos muchachos que se habían reunido en el templo. Había una reunión muy grande en el templo de un colegio, templo muy grande. Había un seminario sobre Apocalipsis. Y entonces los muchachos estaban dentro del templo y conversaban acerca del juego de video y en qué nivel del juego de video iban. Y ese era su motivo de conversación en el templo en el sábado. Entonces, pregunto, ¿estaban guardando el sábado? La Biblia dice que no. Dice que debemos de retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Debemos de retraer nuestro pie de hablar nuestras propias palabras. Nuestros motivos de conversación tienen que ser elevadores, tienen que ver con Dios, tienen que ver con la obra de Dios. Es el día santo, es el día sagrado. Y en Patriarcas y Profetas, en el capítulo que se comenta la ley de Dios, los 10 mandamientos, la sierva de Dios dice claramente,
El sábado no es para actividades seculares, ni para satisfacer placeres personales. Es para las obras absolutamente necesarias y las obras de misericordia. Y ese es guardar el sábado. Entonces, Dios prometió, entonces, cuando hagas esto, cuando guardes tu pie de no profanar el sábado, cuando guardes tu pie de no hablar tus propias palabras, de no hacer tu propia voluntad en el día del Señor, entonces, dijo, te deleitarás. Ay, eso es lo que Dios quiere. Que el sábado sea una delicia para nosotros. Entonces te deleitarás. Y a mí me llama la atención porque cuando hay una persona que está supuestamente guardando el sábado y no se ocupa en las cosas de Dios, sino que simplemente está de manera pasiva con los brazos cruzados, simplemente esperando que pasen las horas y está pendiente de a qué hora se va a terminar el sábado. ¿Ah? ¿Que cuánto falta? No está haciendo nada. Entonces el sábado no es un deleite, ¿no? Está esperando que se acabe. ¿Qué es eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama legalismo. Eso no es guardar el sábado. No lo está disfrutando. No es una delicia para él. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. En cambio, cuando usted se ocupa en aquello que pertenece a Dios, el día ni le alcanza. De repente el sábado se fue. Y usted se extraña, pero qué rápido pasó este día. Dice. ¿Y por qué? Porque ha estado deleitándose en el Señor. Así es. Cuando nuestro tiempo es agradable, sentimos que pasa rápido. Cuando nuestro tiempo es una carga, es un castigo, sentimos que no pasa, sentimos que va lento. Y entonces, piense un momento, ¿cómo siente usted el sábado? ¿Siente que le pesa? Entonces no lo está guardando. Ahora, quisiera que fuera más largo. Quisiera que no se terminara tan pronto. Le resulta una delicia. Entonces sí. Y en esto de la observancia correcta del día sábado, porque no solo es guardar el sábado, es guardarlo correctamente. He escuchado a algunos decir que para guardar el sábado no es necesario ir a la iglesia. ¿Para qué ir al culto? Que puede guardar el sábado en su casa. Bueno, si usted es uno de los que piensan así, le invito para que lea el libro de Levítico, el capítulo 23 y el verso 3. Bueno, si no lo tiene a mano, se lo leo yo. Dice así: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces, ¿qué dijo que era? Santa convocación. ¿Y qué significa santa convocación? ¿Qué es convocar? Convocar es llamar a alguien a que venga a una reunión. En otras palabras, santa convocación es una santa reunión. De hecho, algunas versiones modernas de la Biblia así lo traducen. Santa reunión. Otras la traducen como una asamblea santa. Es decir, la voluntad de Dios es que usted se reúna con los demás adoradores en el séptimo día. No, la voluntad de Dios no es que usted se quede allá aislado en su casa. No. Es que usted venga al culto, que usted venga a adorar,
que usted venga a tributarle alabanza en la congregación. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Levítico 23:3. Santa convocación, dice. Entonces, por supuesto, estamos hablando acá de personas normales en tiempos normales. Es obvio, hay algunos hermanos que tienen unas limitaciones de salud que no les permiten ir, y claro, es triste, ¿no? Hay que darles atención, hay que irlos a visitar, ¿verdad? Pero ellos no pueden asistir. Pero no asisten porque no quieren. Asisten porque no pueden. Y Dios lo sabe. Entonces, claro. Y lo mismo ocurre cuando hay otras razones por las cuales no se puede asistir, porque tal vez estamos en una condición de aislamiento, o en el lugar donde estamos en ese momento no existe una congregación donde reunirnos. Y es triste. Recuerdo cuando estuve un tiempo estudiando fuera de este país y me tocó vivir en una ciudad. Era una ciudad relativamente pequeña, no era una gran metrópoli, y en esa ciudad no había una iglesia adventista. Y afortunadamente en la ciudad vecina había una iglesia y había una hermana que viajaba, y entonces yo me sentía muy contento cuando ella pasaba y me llevaba en su carrito para ir al culto, ¿no? Y era muy triste cuando ella me llamaba por teléfono y me decía: mira, no voy a poder ir este sábado porque voy a ir a visitar a mi hija que vive en otra ciudad, allá voy a ir al culto. y yo me quedaba sin poder ir al culto, ¿no? Es triste. Pero claro, son condiciones de aislamiento que no dependen de nosotros, ¿sí? Y Dios lo sabe. Pero si ese no es el caso, si no estamos en una situación de aislamiento, si no estamos en, ¿cómo se llama?, como una enfermedad que nos impide asistir, o cualquier otra limitación, entonces la voluntad de Dios es que asistamos a la reunión, que vayamos al culto. Esa es la voluntad de Dios. Y yo le digo, por experiencia, que es mucho más fácil guardar el sábado cuando vamos a la iglesia que cuando no vamos. Porque cuando vamos a la iglesia, todo lo que ahí está nos recuerda a Dios, nos recuerda a su palabra. Los cantos, el entorno, el ambiente, el altar, el púlpito, la palabra, todo nos recuerda a Dios. En cambio, cuando usted se queda en la casa, entonces usted sigue viendo lo mismo que mira toda la semana. Y ahí tiene ¿qué? Ahí tiene sus herramientas, tiene sus libros, tiene sus cosas, ¿no? Y algunos hasta tienen su negocio en su casa. Entonces es más difícil, más complicado. Así es de que no lo olvide. Los que piensan que es una opción a voluntad ir a la iglesia, no lo es. La voluntad de Dios es que nos reunamos, que vayamos a adorar juntos. Eso es lo que dijo. Santa convocación, una santa reunión, una santa asamblea. Eso es lo que dice la palabra. Además, el sábado es un día en el que, como estamos libres de otras actividades, es un día que podemos disponer para estudiar con gusto y con tiempo la palabra del Señor. A mí me encanta lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 15 y en el verso 16. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, miren, en los otros 6 días de la semana, nosotros estamos corriendo,
para ir a nuestros trabajos, para poder llegar a tiempo. Y cuando llegamos al trabajo, precisamente, pues sí, vamos a trabajar. Tenemos un espacio para el almuerzo y luego la jornada de la tarde y después regresamos. Y claro, venimos ¿cómo? Pues no venimos cansados, no venimos agotados. No tenemos así el tiempo tranquilo, suficiente para poder sentarnos y estudiar y comer la palabra, como dice Jeremías, y que no sea por alegría de nuestro corazón. El sábado es para eso. El sábado es para eso. Es para que tengamos ese tiempo. Parte de la delicia del sábado es el estudio. Es el escudriñamiento de la palabra de Dios. Es tener eso que no podemos tener los otros días de la semana por los mismos afanes que nos toca vivir. Es gozarnos. Y como dijeron los que iban acompañando a Jesús en el camino de Emaús, cuando Él abría, dice, la palabra ante nosotros ardía en nuestros corazones. Dice. Entonces el sábado es para que tengamos ese tipo de experiencia, ¿no? Es que nos deleitemos en la palabra de Dios. Y también dice en Mateo, el capítulo 28, los versos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El sábado es un día en que es muy apropiado precisamente para cumplir esta comisión, para compartir las verdades del Señor. Es un privilegio tener esta riqueza de conocimiento. Y no debemos guardarlo para nosotros. Debemos ofrecérselo a los demás. Y qué mejor día, como ya dije antes, los otros días estamos, aunque los otros días debemos aprovechar cualquier oportunidad que haya para compartir las buenas noticias del Evangelio, pero este día es excelente para hacer esto, ¿no? Este día nos ofrece todo el tiempo para ocuparnos en ayudar a otros a que sean salvos. Y en Mateo también, en el capítulo 12, en los versos 11 y 12, Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y la levante? O sea, que la saque del hoyo. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, el sábado es también un día muy apropiado para visitar a los enfermos. Jesús hacía eso. El sábado es también para compartir tiempo con los desanimados, para visitar a los afligidos, para ofrecerles nuestra ayuda, para consolarlos, para contarles lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hará, y que Dios lo puede hacer también por ellos. Ayudar al necesitado es totalmente aceptable como una actividad del día del Señor. Y no debemos olvidar, Ezequiel 20:12 dice, y le di también mis días de reposo para que fuesen
por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Claro, cuando usted guarda el sábado como se debe, cuando usted guarda el sábado correctamente, es interesante, porque en usted se está repitiendo la vida de Jesús. Fíjese que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y en el verso 16, ahí dice que Jesús, como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día de sábado y se levantó a leer. Y lo mismo dice que en eso fue en Nazaret, pero también en Capernaum, lo dice en el verso 21. Entró en la sinagoga y enseñaba eso. Entonces, claro, cuando nosotros guardamos el sábado y visitamos a los enfermos en sábado y compartimos la palabra de Dios en sábado y estudiamos la palabra de Dios en sábado y compartimos con los hermanos en sábado y alabamos al Señor en sábado, ¿sabe? Ese día lo estamos viviendo como vivió sus días Jesús. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Y sabe, ahorita nosotros estamos preparándonos no solo para la crisis que se avecina, sino que estamos preparándonos para aprender a vivir como vivirán los santos en la tierra nueva. Eso es lo que estamos haciendo. Acostumbrándonos a cómo será la vida en la tierra nueva. Eso estamos haciendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué menciona esto? Bueno, lo menciono por lo siguiente. Fíjese que en Isaías, en el capítulo 66 y en el verso 23, está escrito: y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Habituarnos, adquirir el hábito de guardar el séptimo día hoy, nos prepara no solo para enfrentar lo que viene de inmediato, diría yo, sino también para la vida en la tierra nueva. Y claro, la Biblia es bien clara. En la tierra nueva, la observancia del día de reposo será la correcta, no puede ser otra. Y por eso dice, de día sábado, en día sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Entonces, claro, es hoy. Hoy estamos aprendiendo a que hoy Dios nos está santificando. Y parte de esa santificación es enseñarnos a qué, a adorar en sábado, porque Él quiere llevarnos a la tierra nueva, quiere hacernos entrar a la tierra nueva, y ahí el día en que se adora a Dios de manera especial es el día sábado. Entonces, hemos recordado hoy que el sábado es un recordativo de que Dios nos creó, es nuestro creador. También es un recordativo de que Dios es nuestro redentor, nos libró de la esclavitud. Debemos estar sumamente agradecidos y deseosos de complacer al Señor en todo, porque Él nos libró de la esclavitud. Y también que el sábado es una señal de que Él nos está santificando. También aprendimos hoy que el sábado no es para los judíos solamente, es para todo ser humano, es para ustedes, es para mí. Aprendimos hoy también que cuando se profana el sábado, esto tiene consecuencias terribles. Eso es el ejemplo que encontramos con Israel. Aprendimos también ahora que parte de la observancia del sábado es acordarnos del día de reposo para que estemos listos. Y que debemos guardarlo, no buscando a nuestra voluntad, no hablando a nuestras palabras, sino la voluntad de Dios.
las palabras de Dios. Y que es lícito hacer el bien, que es lícito predicar la palabra, que es lícito estudiar la palabra y deleitarnos en ella, que es lícito visitar a los enfermos, que es lícito llevar ayuda a los necesitados. Y que en el sábado, al guardar el sábado, la vida de Jesús, nosotros estamos replicando la vida de Jesús. Eso era lo que Jesús hacía. Qué lindo. Y al guardar el sábado, estamos preparándonos para nuestra vida en la tierra nueva. Le invito, si es que todavía no lo hace. O si usted ha estado guardando el sábado, pero no lo ha estado guardando como se debe, entonces le invito para que reflexione y decida hacer las cosas como dice el Señor. Y entonces el sábado será una delicia. Si no es una delicia, entonces a lo mejor estamos siendo legalistas. Pero cuando guardamos el sábado, porque amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces es una delicia. Porque el amor hace la diferencia. Que Dios los bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias por el día sábado. Ayúdanos, Señor, danos tu Espíritu y llena nuestros corazones de amor, para que ciertamente cada momento del sábado resulte una delicia para nosotros. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para poder bendecir a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.